Antes que nada, buenos días. Nos tocó debatir un tema muy peculiar. Que si los sindicatos son defensores de los intereses de los trabajadores. Mi postura es que estoy a favor. Porque hay que recordar, volteando un poco a la historia, que antes los trabajadores no se veían reflejados o no había un organismo que los representara y que los defendiera. Antes de la revolución hay que recordar las famosas tiendas de rayas, por citar un ejemplo, cuando los trabajadores eran obligados a trabajar fuera de sus horas y eran inclusos, el exceso de trabajo los llevaba a enfermedades, incluso a la muerte, o el exceso del trabajo. Y es hasta después de la revolución, en la Constitución de 1917, en el artículo 123, donde es el artículo de excelencia, donde defiende las garantías y los derechos de los trabajadores, donde, por citar un ejemplo, dice que ningún trabajador puede trabajar más de 8 horas sin que se le dé un pago extra aparte de su salario. Y si no se cumple actualmente es donde entran los sindicatos. Es donde los sindicatos entran y exigen que se garantice y que se busque por el bien de los trabajadores, defendiendo todas sus garantías y los derechos que ellos tienen. Y tenemos sindicatos de todos los tipos. Tenemos sindicatos de los trabajadores del Estado, los maestros, electricistas. Tenemos sindicatos incluso en la iniciativa privada. Hay que recordar, Cervecería tiene su propio sindicato siendo de iniciativa privada. En la función pública también lo tenemos. Entonces, es muy claro ver que los sindicatos forman parte de un gran avance hacia el desarrollo de la sociedad, ya que al momento de que el patrón o el jefe directo de ellos quiere tomar un abuso, son los sindicatos los defensores de los trabajadores. Bien, le cedo el uso de la voz a la señorita Telma Daniela Salinas Miranda en su primera participación. Adelante. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, jurado calificador, compañeros. Me encuentro muy gustosa de poder volver a participar a nombre de Aguascalientes en esta fiesta de la palabra, y considero que es muy importante comenzar por delimitar el tema de la trascendencia de los sindicatos en cuanto a la representación de los trabajadores. Obviamente sí tenemos que recorrer al sustento histórico para entender el contexto en el que los sindicatos nos vienen a representar una parte importante. ¿Por qué? Porque para poder tener una organización interna, nuestro gobierno requiere de poner en un contexto continuo lo que vienen siendo los sectores económicos, públicos y privados para poder tener una garantía de tu manejo y de tus instituciones. Teniendo por el entendido de que nuestros sindicatos equivalen al órgano democrático integrado por trabajadores de defensa y promoción de sus intereses sociales profesionales. Esto quiere decir que el propósito de todo líder sindical va a ser exactamente el de representar estos conjuntos y esos intereses dentro de las empresas, dentro de todos los sectores, porque nuestros sindicatos son los encargados de mover masas, son los encargados de mover todo nuestro entorno, nuestro contexto político, social, y es ahí donde nos viene a interesar toda esta cuestión de los sindicatos. Pero ¿qué pasa? Cuando metemos estos temas en donde la trascendencia social y el interés político chocan, tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque los sindicatos pierden su razón de ser la voz por el medio por el cual nosotros podamos defender y pugnar por nuestros derechos establecidos en la Constitución, cuando tenemos la influencia de personajes políticas, por ejemplo, con el fenómeno conocido como el charrismo sindical, que de hecho tuvo sus orígenes en Aguascalientes por el Sindicato de Ferrocarrileros, en el que yo utilizo un títere político
político para poder mover las masas de este sector tan interesante que tenemos. ¿Qué pasa con el Bester Gordillo? Que ya va a cumplir más de 20 años en el sindicato del CENTE, uno de los sindicatos más grandes de todo el país e incluso del mundo, y que tiene el control en la educación del país. El control de la educación del país. ¿Cuál es el futuro de un país que no tiene educación? Está destinado a la derrota, está destinado sobre todo a la resignación, que es lo que está pasando en estos casos. Ahora, tú mencionabas un artículo de la Constitución en el cual está perfectamente establecido cuáles son los derechos, obligaciones, los estatutos, todos los derechos con los que contamos los trabajadores, pero ¿qué pasa cuando tu Constitución se convierte en letra muerta? Cuando tienes leyes que son vigentes, pero que no se están cumpliendo porque no se creen como regulaciones reales o como valoraciones que te puedan a ti permitir tener un sustento real de lo que estás diciendo. Es ahí la parte en donde es muy preocupante saber que estos sindicatos, o sea, estas sociedades que se están dando, están perdiendo la capacidad de ser íntegras, la capacidad de ser independientes y la capacidad de representar tus intereses. Un caso muy concreto que vimos fue lo del sindicato de los electricistas, en el que por un decreto se tuvo que liquidar a tantas personas. ¿Y por qué? Porque tus intereses están siendo manejados mal, están siendo manejados en intereses propios. Estás gastando en realidad los recursos que tú tienes para mejorar industrias, que tú tienes para subir niveles, que tú tienes para garantizar los sectores de tu sociedad, en invertir en sueldos ridículos, en invertir a lo mejor en prestaciones que a la larga te van a llevar a una quiebra total. Entonces estamos teniendo un mal planteamiento y un mal entendimiento del papel que juegan hoy en día nuestros sindicatos y la representación hacia los trabajadores. Voy a remitirme para mi siguiente participación en exponer cuál está siendo la participación directa de los políticos en cuanto al movimiento de los sindicatos y hasta qué punto llegamos a perder la representación de los intereses de los trabajadores, concretizando mi postura en contra de que el sindicalismo ha perdido su relación total con la representación de los trabajadores. Es tanto, compañero. Cedo el uso de la voz a Rodrigo Murillo Ulloa. Bueno, compañera, le agradezco que haya aceptado que los sindicatos es su función defender a los trabajadores. Y por citar algún dato que usted mencionaba de la señorita Bester Gordillo, que se ha estado durante tanto tiempo en el poder o que se ha estado, eso no es tema, ¿me hizo el favor? Considero, y porque si se ha mantenido ahí es porque ha formado un liderazgo y porque ha tenido la capacitación, tiene la capacidad y ha hecho un buen trabajo. Ahora, los sindicatos, usted lo dijo, son los trabajadores, y si los trabajadores no se han quejado, y si los trabajadores no han hecho algo en contra de este régimen que usted menciona, es por algo, compañera. Le aseguro que la educación en México está mejor que en otras partes. Le recuerdo que Transparencia Internacional en el 2010 dijo que el 89% de nuestra población tiene educación superior, de la básica está arriba de 89.9%, cuando en China están en 86%, por citar un ejemplo, compañera. Así que le garantizo que por el lado de la educación estamos bien. Nos falta, pero hemos fortalecido el sistema, pero no es tema de debatir el día de hoy. Es que si los sindicatos son defensores de los intereses de los trabajadores, y durante toda nuestra historia se vio golpeado directamente el trabajador. Actualmente usted puede ver en el caso de que si una mujer se embaraza en su trabajo, es claro que primero el Seguro Social le da su indemnización, le da las famosas, cuando en el lapso de sus 3 meses antes de nacer el niño, el seguro le paga la mitad de su salario y la empresa tiene la obligación de pagar el otro. Y si la empresa estuviera el caso de correrla, el sindicato entra, si ella es sindicalizada, entra el sindicato, primero no la puede correr y segundo el Seguro Social va en contra del patrón. Entonces yo considero que el ejercicio de los sindicatos es una gran presión para los trabajadores. Ahora imagínense, ¿qué pasaría en el escenario si no hubiera un respaldo de un sindicato en una empresa?